subir este link. Ya estás transmitiendo. Hola, buenos días, alumnas de los quintos grados A y B. Es un placer para mí compartir en esta hermosa o lluviosa mañana o triste mañana, porque está opaco, no está lloviendo, pero sí nos han anunciado tormenta, ¿verdad? Primero Dios, que no sea muy fuertes para que los igual no sean grandes y que Dios proteja a las familias que están en zonas de riesgo. Igual nosotros tomemos nuestras precauciones para no mojarnos y enfermarnos, hay que cuidar nuestra salud. Hemos iniciado quizás vamos a ir viendo a medida avanza el tiempo, pues cuántas alumnas se conectan a la clase. Vamos a iniciar. Tenemos aquí en la pizarra, un poco vean, o a menos que lo puedan, pero igual como lo voy leyendo, en el tema, comenzamos unidad. En quinto grado comenzamos unidad. La unidad 6 se llama de verso en verso. Para las niñas que les gusta adornar en su cuaderno cada unidad, pues puede dejar una página en limpio para hacer un poema y el nombre de la unidad 6, de verso en verso. El contenido, o el primer contenido de esta unidad es los poemas, lectura y declamación. Y como siguiente tenemos el lenguaje cotidiano y el lenguaje poético. Si ustedes leen con mucho cuidado, en el contenido está el tema y ahí empiezan a hacerse las preguntas. ¿De qué va a tratar esta clase? ¿Qué vamos a aprender en esta clase? Bien, luego tenemos lo que es la producción. En la producción tenemos lo que usted va a ser capaz de hacer al finalizar esta clase. ¿Y qué nos dice? Dice, escribir expresiones con lenguaje cotidiano y lenguaje poético. Despertar esa poeta que lleva dormida, que lleva dentro. Aquí en nuestro país, ustedes pues apenas en quinto grado, posiblemente hayan escuchado a sus maestras en años anteriores o hayan leído poemas de poetas salvadoreños. Entre ellos los más sobresalientes, Claudia Lar, Alfredo Espino, ya no están entre nosotros. Hay poetas nuevos, también otro poeta muy famoso, Roque Dalton, pero igual murió joven. Tenemos poesías de ellos, libros de poesías de ellos, muy bonitos. En el caso de Alfredo Espino, él en su poesía demuestra el amor hacia la naturaleza, en sus poemas. En el caso de Claudia Lar, ella en su poesía demuestra para los niños, dedicada a los niños, el amor a las fiestas, al campo, a esos paisajes de campo. Entonces, y algunos juegos propios de los niños. Una poeta muy ejemplar que comenzó bastante joven y dedicó su poesía a los niños. Bien, como repito, en cada tema vamos a encontrar, o en cada guía vamos a encontrar palabras nuevas. ¿Y qué fin que vamos a dar a esas palabras nuevas? Bueno, agregarlas o marcarlas, las palabras nuevas que encontremos en cada guía que nos envíe el ministerio, marcarlas con color, agregarlas al glosario, investigar el significado y de esa manera pues ampliar nuestro vocabulario. Esa es la finalidad del glosario. Y tenemos como primera actividad, dice, leer el poema Nubes y Estrellas, y hay dos preguntas. ¿Sabes de qué color se ponen las nubes cuando va a llover? Imagino que todas
van a coincidir en su respuesta. Las negras, ¿verdad? Las nubes negras, más que todo. Habrán, otras dicen nubes grises, sí, pero ahí empieza a formarse. Pero cuando la nube es negra, sabemos que ya la tormenta está sobre nosotros. Luego dice, ¿es posible ver las estrellas cuando está lloviendo? Va a decir, no. Y luego dice, explica, ¿por qué no es posible ver las estrellas cuando está lloviendo? Explique cómo, ahí de manera, según su criterio. Y tenemos el poema, Nubes y Estrellas. Una de las cosas más importantes al momento de la poesía, parece fácil, es muy bonita, pero también es bien delicada. Hay que saber leerla, el tono, con un tono de voz adecuado, hay que hacer las pausas, si hay signos si hay signos ahí de puntuación, de interrogación, de admiración, hay que hacerlas también para que ese poema se escuche bonito. Y dice así, nubes y estrellas. La tormenta se anuncia con gran estruendo, el relámpago sigue furioso su trueno. Las estrellas se esconden a toda prisa, la tormenta no es cosa que dé risa. Una estrella buscando papel carbón, a una nube negra le da un tirón. Cuando vuelva la calma, nubes y estrellas se han de tornar amigas. Así son ellas. Muy bien. La autora es Sara Palma de Ayala. Primero, el significado de lo que es la poesía. La poesía, dice, es un género literario que expresa la realidad a través de los sentimientos del poeta, a través de un lenguaje especial. ¿Cómo se llama ese lenguaje especial para las que ya leyeron la guía? Se llama lenguaje poético. Eso es lo que hace especial a la poesía, el lenguaje poético. Y también que a través de X poema de un autor, podemos, el autor nos expresa sus sentimientos. Por eso le decía, en el caso de Alfredo Espino, el amor a la naturaleza, a los animales. Vamos a ver ejemplos de esos poemas. Luego, en el caso de Claudia Lara, el amor a los momentos felices de un niño, cuando llega la feria, el circo, la papalota o la piscucha, etc. Muy bien. Otros dos términos que encontramos dentro de lo que es la poesía. ¿Qué es una estrofa? Si ustedes se fijan en el tema nubes y estrellas, ahí una estrofa, dice, está formada por un conjunto de líneas. Y podemos ver que el poema Nubes y Estrellas tiene 4 estrofas. Una estrofa de otra está separada por un renglón de por medio o por un espacio de por medio para diferenciar una estrofa de otra. Y luego, ¿a qué vamos a llamar verso? Una palabra nueva o muy utilizada en poesía y nueva para algunas alumnas, que verso está formado por un conjunto de palabras. No confundan verso con estrofa, porque la diferencia es que la estrofa es un conjunto de versos o líneas y el verso es un conjunto de palabras. En el lenguaje cotidiano vamos a decir que el verso está formado por una línea en nuestro cuaderno, y la estrofa está formada por un conjunto de líneas. En Nubes y Estrellas, la primera estrofa tiene 4 versos. Y así podemos ir enumerando las estrofas, cuántos versos tiene. Eso puede ir variando. Bien, ya vimos la definición de poesía, ya vimos la definición de estrofa y verso. Ahora bien, después de leer el poema Nubes y Estrellas, hay unas preguntas. Dice, ¿lograste confirmar las predicciones a partir de la lectura del tema, del poema? Nubes y Estrellas.
¿sí? Y dice, ah, sí, trata de esto y esto, y ya me imaginaba que de qué iba a hablar. Bien, luego, ¿sabes qué tipo de texto has leído? Esa es poesía, es un poema. Ahora, ¿cuál es la diferencia de este texto con los textos instructivos de la semana pasada? Ahí vamos a ver que la diferencia es el lenguaje que se utiliza en la poesía es lenguaje poético y el lenguaje utilizado en los textos instruccionales es lenguaje cotidiano. Lenguaje cotidiano. Ahora bien, ¿de qué trata el texto? De las tormentas y los sucesos que acarrea una tormenta. Puede acarrear muchos eventos, ¿verdad? Lleva viento, lleva trueno, lleva relámpagos, y produce una sensación de miedo. Ya va a llover, me puedo enfermar, ¿qué va a pasar? Y produce esa sensación. Ahora, tenemos como actividad 2 la lectura de los versos. Ahí hay 4 versos y dice, lee los siguientes versos. Piensa qué integrante de tu familia se lo leerás. Usted decidirá si es su abuelita, su abuelito, a su mamá, a su hermanita, y le diga, va donde ella y le dice, te quiero estos versos. Y ahí están los versos. Dice, como indicación, di los versos en voz alta y haz lo que con ellos se te dice. Para declamar la poesía, para leer y declamar, hay que tener esa elegancia. Entonces, el primer verso dice, un abrazo para la rosa más hermosa. Imagínese, llega usted donde su abuelita, donde su mamá, donde su hermanita y le dice, te voy a decir un verso. Un abrazo para la rosa más hermosa. Ay, va a decir, me dijo rosa, aunque no se llame así, ¿verdad? Pero la rosa sabemos que es una flor muy bella, muy bonita, un poquito carita, no se encuentra en cualquier lugar, requiere de mucho cuidado, es una flor delicada. Te sonrío porque en ti confío. Oiga, te sonrío porque en ti confío. Y da esa sonrisa. Cuando nosotros no confiamos en alguien, no nos sonreímos, nos ponemos serias. Luego dice, un saludo con sombrero para ti, mi caballero. Oiga, hace los alemanes, dice, un saludo con sombrero para ti, mi caballero. Cuando se saludan con el sombrero, si usted ha visto bailar a un grupo de danza folclórica, va a ver que los jóvenes en aquella representan la época pasada, vestían con sombrero. Y al momento de saludar a las muchachas, ellos se inclinan y se quitan el sombrero. Es una forma de saludar que existía. Siguiente verso. Hoy te miro y te beso de cariño. Oiga, hoy te miro y te beso de cariño. Sabemos por el COVID que no podemos dar besos, ¿verdad? A menos que usted tenga esa confianza en su familia, pero normalmente hoy estamos tomando esa distancia. Hoy te miro y te beso de cariño y le tira ese beso. Ah, ¿cómo se va a sentir la persona a la que usted le lee esos besos? Qué contenta, más si lo hace lo lee con esa elegancia o lo dice con esa elegancia y hace gestos y ademanes. Eso es la poesía. Bien. Ahí pide que frente a un espejo y haga los ensayos. Invite a tu grupo familiar a escuchar tu declamación. Lee las siguientes estrofas en voz alta. Haz gesto con el rostro y las manos, de acuerdo con lo que expresa el poema. Pon atención o énfasis en las palabras marcadas con negrito. Y ahí tenemos 2 estrofas donde dice, la tormenta se anuncia con gran estruendo. El relámpago sigue furioso al trueno. Miren, vemos el relámpago y nosotros decimos, ya va a caer un trueno y empezamos a prepararnos para que nos tome de sorpresa ese trueno. Siguiente estrofa.
El reloj no se detiene, siempre andará. Yo no sé de dónde viene y no sé ni a dónde va. Miren, hace gestos y ademanes y la forma en que lo dice tiene que ser de manera especial. Ahí dice que el autor del reloj es un fragmento, otra palabra nueva que encontramos en el lenguaje y búsquela en el diccionario, pero la palabra fragmento significa que es una parte del poema lo que hemos leído, es una estrofa del poema que hemos leído del reloj. El autor, Gilberto Velarde. Bien, luego nos vamos a lo que es el lenguaje cotidiano y lo que es el lenguaje poético. Ahí hace la diferencia y dice que el lenguaje cotidiano es el que utilizamos cuando nos comunicamos con nuestra familia, con nuestros amigos. No es un lenguaje rebuscado. Hola, ¿qué tal, amiga? ¿Cómo has estado? ¿Qué cuento? ¿Qué hice esto y esto y esto? Y ese es un lenguaje cotidiano. Ahora, el lenguaje poético es muy especial. Y esos son dones, son dones. Hay personas, en el caso de nuestros poetas o los que les gusta la poesía, la forma elegante de decir las cosas, tan dulces, ese juego de palabras que hacen. El lenguaje poético utiliza palabras o expresiones con significados diferentes en el lenguaje poético. Son las formas de decir, de expresarse, son diferentes al cotidiano. Ahora dice, hay una pregunta, ¿cree que las estrellas se escondan cuando cae una tormenta? Reflexiona y escriba la respuesta. Explique, no diga sí, no, porque esas respuestas son respuestas cortas y no nos dicen nada. Tiene que reflexionar y explicar. No, ¿por qué razón cree que las estrellas no se esconden cuando viene la tormenta, sino que es lo que en realidad sucede? ¿Se pueden reír las estrellas? Responda, reflexione la pregunta y responda. Ahora, hace diferencia entre el lenguaje poético y da dos versos. La tormenta se anuncia. Ese es el lenguaje poético. En el lenguaje cotidiano dice, se escuchan truenos y porque va a llover. Oiga, si uno dice, oímos, allá está tronando, ya va a llover. Pero en poesía la autora dice, la tormenta se anuncia. Luego tenemos el otro verso y dice, las estrellas se esconden a toda prisa. En el lenguaje común dice, las estrellas no se observan porque las nubes grises la ocultan. O va a llover porque ya el cielo no hay estrellas y hay muchas nubes negras. Entonces, ahora bien, en el ejercicio, cuando vuelva la calma, nubes y estrellas se han de tornar amigas, así son ellas. Ahí, ¿qué significa? Que cuando vuelva la calma, las nubes y estrellas se han de tornar amigas. ¿Qué pasa? Que cuando deje de llover, vamos a poder ver las estrellas más que alguna otra nube. Como si nosotros alzamos la vista al cielo, vamos a ver que están juntas las estrellas de las nubes y parecen amigas. Pero la poeta pues lo dice, se van a tornar amigas. Así son ellas. ¿Qué quiere decir el autor cuando expresa que todo vuelve a la calma? Ya no va a haber viento, ya no va a haber truenos, relámpagos, ya no va a caer ese montón de hojas que caen cuando la tormenta se está anunciando. Luego, ¿qué significa? Que las nubes y las estrellas se vuelven amigas, que vuelven a estar juntas, que las podemos ver juntas allá en el cielo. Ahora, actividad. Escribe expresiones con lenguaje cotidiano y poético. Ahí tenemos 16 palabras que podemos combinar. Esas palabras, si fuera lenguaje cotidiano, hacer oración. Los árboles botaron o están dando sus frutos o botaron sus hojas en el otoño.
podemos también combinar esas palabras para hacer versos o líneas donde nos expresemos con elegancia y demos inicio a lo que es el lenguaje poético. Ahí vienen esos ejemplos, tienen que leerlos, que trabajarlos en su cuaderno y al final pues dice, escribe 5 expresiones con lenguaje cotidiano utilizando algunas de esas palabras. Convierte las expresiones cotidianas en lenguaje poético, como están en los ejemplos de la clase. Puedes ocultar, y luego dice autoevaluación. Sabemos la autoevaluación, ¿qué aprendí? Escriba usted qué aprendió. Bueno, a identificar va a decir usted lo que es la poesía, es otro género literario, que utiliza un lenguaje especial, que se llama lenguaje poético, que el autor expresa a través de la poesía sus sentimientos, su amor por la naturaleza, por los animales, por las personas, porque hay poemas dedicados a las personas, más si está enamorado el autor o autora de esa persona. También puede expresar tristeza, alegría, muchas emociones. ¿Con quién puedo compartir lo que aprendí en la semana? Usted verá, lo va a compartir con la señorita Lilian, porque al final de la clase le va a enviar un poema que usted va a memorizar y que va a decir grabado, a eso se le llama declamación, memorizar el poema y lo trabaja frente a un espejo, frente a un familiar y luego que ya está preparado ese poema, lo va a grabar. Y empieza a decirlo con esa elegancia. Eran mares los canales que yo contemplaba un día. Mi barca de fantasía bogaba sobre esos mares. Y empieza el poema